¿Alguna vez visitó a un rey en su trono? El trono real en el que se sienta un rey hoy y donde gobierna sobre la nación es en realidad su oficina privada donde trabaja. Por ejemplo, en Estados Unidos es la sala oval de la Casa Blanca. No hay otro trono que gobierne sobre el pueblo de los Estados Unidos. Ahora bien, he visitado en privado a muchos reyes y emperadores, presidentes y primeros ministros, jefes de gobierno de muchas naciones en casi todas partes de este mundo: Asia, África, Europa, América del Sur, en todo este mundo. Pero me pregunto si saben que hay un supertrono que gobierna sobre todas las naciones del mundo y que allí en ese trono está Satanás el diablo, engañando al mundo entero. Apocalipsis 12 y versículo 9. Satanás, que es esa serpiente invisible, Satanás el diablo, que engañó a todas las naciones, engañando al mundo entero. Ahora, no está de moda creer en un diablo hoy en día, porque el diablo es un ser espiritual invisible e inmortal, y no se le puede ver. Nadie ha visto nunca a Satanás el diablo, a menos que fuera la madre Eva cuando lo vio disfrazado de serpiente en el jardín del Edén. Pero no se le ha visto. No lo has visto hoy y sin embargo has sido influenciado por él sin darte cuenta. Bueno, tengo buenas y malas noticias para ti. Ahora, la mala noticia es que el que gobierna en el trono, gobernando en toda esta tierra incidentalmente y no sentado en una oficina privada, es Satanás el diablo, y engaña al mundo entero. Pero la buena noticia es que el Señor Jesucristo pronto regresará a esta tierra, tomará el trono de toda la tierra y gobernará desde la ciudad de Jerusalén, en la nación moderna de Israel de hoy, y gobernará sobre todas las naciones de la tierra y desterrará al Satanás invisible de la humanidad y de esta tierra. Ahora, el presidente de una nación me dijo, no hace mucho tiempo: Señor Armstrong, nuestra nación está en un estado terrible. En una guerra reciente, el enemigo buscó y mató a casi todas las personas educadas de nuestro país. Nuestra gente está afectada por la pobreza y nosotros que tenemos que gobernarlos nos sentimos impotentes. ¿Qué podemos hacer? Sabes, todo lo que pude decirle a ese hombre fue: solo ten fe. Y al final, Jesucristo pronto vendrá y gobernará todas las naciones de la tierra y traerá prosperidad a tu pueblo y a todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Ese hombre no podía resolver los problemas de su nación, y yo no podía resolverlos ahora, ni decirle qué hacer ahora. Podría señalarle la esperanza para el futuro y tratar de mantener a su pueblo en esperanza hasta ese momento. Ahora, otro rey me dijo, un rey de una nación muy prominente: Señor Armstrong, necesito su ayuda, y es un tipo de ayuda que nadie más puede darme. Y traté de ayudar a ese rey de la única manera que pude, pero el punto es que estos jefes de gobierno son incapaces de resolver los problemas en sus naciones. La gente quiere culpar al presidente de los Estados Unidos si las cosas van mal. El presidente de los Estados Unidos no siempre puede evitar lo que va mal. No siempre tiene la culpa de las cosas que van mal y tampoco siempre tiene crédito si las cosas van bien. Creo que la mayoría de los gobernantes sobre las naciones son sinceros al tratar de hacer lo mejor que pueden, pero ellos mismos no saben qué hacer. Es el tipo de mundo en el que vivimos. Ahora, ¿por qué no pueden resolver sus problemas? ¿Por qué la humanidad no puede resolver sus problemas? El Dios de este mundo está en un trono de la tierra y está influyendo en la gente de esta tierra, en todos ellos. Y eso incluye incluso a los hombres sentados en los tronos o a los jefes de gobierno sentados en sus oficinas donde quiera que estén hoy. Usted lee en Apocalipsis el capítulo 12 de su Biblia en el versículo 7. Leemos sobre el tiempo que es más o menos este tiempo ahora, que hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles. Ahora, Miguel es un gran superarcángel, y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón luchó, y sus ángeles, y no prevaleció. Y ya no se halló un lugar en el cielo, y ese gran dragón fue expulsado, esa serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, ahora demonios, fueron arrojados con él.
Estamos viviendo en ese momento ahora. Esto es justo el momento. Esa es una profecía que se cumplirá de una manera invisible que los seres humanos no van a ver. Vamos a ver el resultado y de hecho estamos empezando a sentir el resultado en este momento. Pero a continuación me gustaría leerles de 2 de Corintios el capítulo 4 versículos 3 y 4. El apóstol Pablo está escribiendo: pero si nuestro evangelio está oculto, está escondido para los que están perdidos. Y por cierto, perdido no significa necesariamente condenado a un infierno. Jesús vino a salvar a los que estaban perdidos y los que son salvos se habían perdido. Creo que mucha gente no entiende eso. En quien el Dios de este mundo, que es Satanás el diablo, se hace pasar por Dios y es el Dios de este mundo. Los ha cegado las mentes de los incrédulos. Y así las mentes de las personas han sido cegadas por alguien llamado Satanás el diablo. Pero ahora hay buenas noticias. Apocalipsis 11 y versículo 15. Una profecía para el futuro. Y esto está justo delante de nosotros. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre. Los reinos, es decir, todas las naciones, y los tronos, los gobiernos de estas naciones. Y ahora, en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, comenzando con el versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud. El apóstol Juan está escribiendo aquí las cosas que vio y oyó en una visión. Y como voz de muchas aguas y voz de poderosos truenos, que dicen: aleluya, porque el Señor Dios omnipotente reina, alegrémonos y regocijémonos y honrémosle, porque han llegado las bodas del Cordero y su mujer se ha preparado. Su esposa será la iglesia, que estará lista y estará preparada para encontrarse con Cristo cuando Él venga. Pero quiero decirles que eso no significa que todas las personas en la iglesia vayan a estar listas. La iglesia en su conjunto lo estará, pero cada individuo debe preguntarse: ¿estoy listo? Ahora observen lo que sucede después de la venida de Cristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Versículo 16 del capítulo 19. Y tiene en su vestidura y en su muslo un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene como el gobernante mundial para reemplazar a ese Satanás en su trono. Ahora, llegando al capítulo 20, leyendo justo Apocalipsis 21. Y vi a un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y le puso un sello para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran 1000 años. Y así viene un tiempo en el que el Señor Jesucristo vendrá en supremo poder y gloria, su rostro brillando como el mismo sol, sus ojos como llamas de fuego, no como un ser humano ordinario como lo era cuando estuvo aquí hace 1900 años, sino ahora viniendo en el poder supremo y la gloria del Dios poderoso, para gobernar sobre todas las naciones de toda esta tierra. Pero Cristo hizo todas las cosas. Pero, ¿qué pasa con el diablo? ¿De dónde vino? ¿Dios lo hizo? ¿Lo hizo Cristo? Leemos en Efesios 3:9 cómo Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Ahora bien, lo que hizo no fue un demonio, sino un superarcángel, mucho antes de que el hombre fuera creado. Y en Ezequiel 28 y versículo 15 leemos de él: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló iniquidad en ti. Era un superarcángel. Era absolutamente perfecto tal como Dios lo creó, pero no tenía carácter. Dios no puede crear carácter instantáneamente, santo, justo y espiritual. Eso es algo en lo que el individuo separado, creado por Dios, debe tener su propia parte, y eso es cierto para los ángeles al igual que para los seres humanos. Dios creó a los ángeles, pero su carácter no se completó, y lo que Dios había creado era perfecto, y el superarcángel Lucifer era perfecto hasta que se encontró iniquidad en él. Se rebeló, tomó la decisión equivocada, escogió el camino equivocado, la dirección equivocada y se convirtió en Satanás.
Ahora, ¿por qué este mundo es hoy como es? Te he mostrado que ha sido influenciado por Satanás, pero ¿cómo sucedió todo esto? Satanás y sus ángeles habían pecado. Lees en 2 de Pedro 2:4 que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Los ángeles pecaron. Eso fue aproximadamente un tercio de los ángeles. Los otros 2 tercios son supuestamente santos y justos y vendrán con Cristo en su segunda venida. Pero ahora, de vuelta en Génesis, el capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra para Dios es Elohim, como he dicho tantas veces. Se explica en Juan, en el Nuevo Testamento, el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, cómo existía la palabra. La palabra era un ser, una persona llamada la palabra, el vocero. Y la palabra estaba con Dios. Dios es otra persona. Estaban las dos personas y las dos personas formaron a Dios. Y cuando Moisés escribió, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en Génesis 1, versículo 1, usó la palabra Elohim para Dios. Esa fue la palabra hebrea que se traduce a nuestra palabra Dios, pero significa más de una persona. Era el que era la palabra, el portavoz, y el que era Dios. Ahora, bajando al versículo 26 en Génesis 11, leemos, y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen. No hago. Dios era más que una persona, pero un Dios, una palabra como familia, más de una persona en una familia, pero solo una familia. Como la palabra iglesia, muchas personas en la iglesia, pero solo una iglesia, no muchas iglesias. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No hago conforme a mi semejanza. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Pero Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre, hecho del polvo de la tierra, Génesis 2 y versículo 7, se convirtió en un alma viviente, no en un alma inmortal, pero se convirtió en un ser vivo temporal, no en un ser inmortal. Y no tiene vida eterna. Dios tiene vida. Leemos en Juan 1:1. Te lo estaba citando hace un minuto. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, y en él estaba la vida. Vida, vida inmortal. Y le dio a este Lucifer para tener vida inmortal. Satanás el diablo tiene vida inmortal. Pero el hombre no fue hecho con vida inmortal. El hombre fue hecho del polvo de la tierra con una existencia físico-química temporal. Y nuestra vida se mantiene respirando aire y la circulación de la sangre y reabasteciéndonos diariamente, aunque a veces 3 veces al día o generalmente 3 veces al día con alimentos y agua de la tierra. La tierra. Y así es, así somos. Ahora, pero ¿por qué el hombre de hoy es como es? Mucho antes de este hombre que Dios había creado. Puedes poner en el jardín del Edén que Dios había preparado un jardín muy hermoso. Había muchos árboles, arbustos, flores, plantas, muchas cosas hermosas, pero en medio del jardín había 2 árboles muy especiales, árboles simbólicos. Uno se llamaba el árbol de la vida, el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, estos eran simbólicos y de suprema importancia. El árbol del conocimiento del bien y del mal, si el hombre tomó este conocimiento para sí mismo, tomó para sí la forma de vivir, y solo hay 2 grandes formas de vivir. Una es la forma de obtener, la otra es la forma, elijo llamar, de dar. Ahora bien, la Biblia lo llamaría el camino de la ley de Dios, que es amor, amor que desborda. Es amor hacia Dios y amor hacia el prójimo, amor lejos de ti mismo, en realidad. Pero la lujuria y la codicia y hacia los demás, la envidia y los celos y la malicia y el odio y el deseo de, la competencia que conduce a la lucha y a la guerra, es el camino que Adán eligió. Tomó para sí el conocimiento de la forma de vivir. Esa fue la forma en que fue influenciado por Satanás el diablo. Satanás engañó a Eva, la esposa de Adán.
Eva se puso los pantalones, por así decirlo, y guió a Adán, y Adán la siguió. Tomó el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el castigo fue que moriría. Y a su debido tiempo murió, exactamente como Dios había dicho. Adán tomó esa decisión, tomó para sí el conocimiento de la forma de vida, la forma de vivir. La otra forma habría sido el conocimiento de la vida, le habría dado el conocimiento revelado del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que revela a la humanidad la ley de Dios, que es amor que fluye, amor hacia Dios, amor hacia el prójimo, en lugar de amor hacia el ser humano mismo. El hombre nunca recibió eso y nunca recibió el Espíritu Santo de Dios. Y luego Dios, como lees en el capítulo 3 del libro de Génesis y en los últimos 3 versículos, Génesis 3 del 22 al 24, lo expulsó del jardín del Edén y cerró el árbol de la vida y lo cerró a toda la humanidad y ha estado cerrado desde entonces. Ahora bien, como Lucifer había tomado una decisión y se había rebelado contra Dios y el gobierno de Dios, ahora Adán hizo lo mismo. Se rebeló contra la ley de Dios y el gobierno de Dios. Ahora, si hubiera tomado del árbol de la vida, habría venido a recibir el Espíritu Santo, al igual que tú y yo. El único camino hacia la vida es a través de Jesucristo. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados, Jesús vino predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es el reino de Dios, la familia de Dios que gobierna en el gobierno de Dios. Y Jesús nació para ser rey. Vino como el futuro rey y vino proclamando su futuro reino y su evangelio fue las buenas nuevas del reino de Dios, el gobierno de Dios sobre toda la tierra por la familia nacida de Dios, los nacidos de esa familia de Dios, hasta que ya no sean humanos, sino seres de Dios en la familia de Dios. Muy pocos entienden eso hoy, pero Dios cerró el Espíritu Santo hasta que Jesucristo lo abrió a la iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia. Ahora bien, hay una profecía en el libro de Joel, el capítulo 2 y en el versículo 28. Y acontecerá en los postreros días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios cerró el árbol de la vida, el Espíritu Santo, a la humanidad, y ha permanecido cerrado a la humanidad hasta que vino Jesucristo. Y fue abierto la iglesia, pero me pregunto si saben que Jesucristo dijo en Juan el capítulo 6 y versículo 44, está registrado que Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Todavía no está abierto a todos. Lo estará, pero aún no está abierto. Solo a aquellos que están predestinados, a aquellos a quienes Dios ha llamado. Ahora bien, no hay camino de regreso a Dios el Padre y a la vida eterna, sino por medio de Jesucristo. De ninguna manera excepto a través de Jesucristo. Pero ningún hombre puede venir a Cristo, dijo, a menos que el Espíritu de Dios el Padre lo atraiga, y Dios el Padre no está atrayendo a todos, solo a unos pocos ahora. Y los de la iglesia son las primicias, los primeros en ser atraídos, los primeros en convertirse. Leemos de esto en el libro de Efesios y en el primer capítulo, es decir, comenzando con el versículo 11, Efesios 1:11. En el cual también hemos alcanzado herencia, siendo predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos, para alabanza de su gloria, que primero confió en Cristo. La iglesia es simplemente las primicias. Todo el mundo va a ser llamado, porque lees en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, está establecido que todos mueran una sola vez, pero después de esto el juicio. Y en 1 Corintios 15, en el versículo 22, como en Adán, todos mueren. Todos mueren en Adán, pero también en Cristo todos serán vivificados. Y todos los que han muerto, comenzando con Adán y Set, y sus hijos Caín y Abel, y luego todos los demás desde entonces, todos van a ser vivificados en una resurrección de regreso al juicio. Después de la muerte, la resurrección, el juicio y en el juicio van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Hay mucho en la Biblia sobre el juicio y todos comparecerán ante el tribunal de Cristo. Y Cristo, el juez, va a pronunciar sentencia culpable y la sentencia es muerte.
pero entonces pueden arrojarse a la misericordia de la corte si lo desea. Y Jesucristo, que es un Cristo de amor, así como su Padre Dios es un Dios de amor, dirá: bueno, si tuvieras tu vida para vivir, tal vez la vivirás de una manera diferente. He pagado la pena de muerte en tu lugar con mi sangre derramada. Tus pecados pueden ser perdonados si solo te arrepientes y si solo comienzas a vivir de otra manera. Pero debes, como dijo Juan el Bautista, volviendo a un poco del lenguaje bíblico del rey Jacobo, producir frutos dignos de arrepentimiento. Eso significa: prueba tu arrepentimiento por tu desempeño, por tu vida, por la forma en que vives. Y en este juicio tendrán una cierta cantidad de tiempo de vida. Todos los que alguna vez vivieron van a ser resucitados, y si entonces viven a la manera de Dios y están dispuestos a hacerlo sin ningún diablo que los engañe, entonces se les dará la oportunidad de tener el regalo de la vida eterna por la gracia de Dios. Y eso puede llegar aún a todos los que alguna vez vivieron. Ahora bien, cuando Cristo venga, el diablo va a ser quitado, como leí hace un rato, y Cristo gobernará en la tierra, y el diablo se habrá ido, y el Espíritu de Dios será derramado a todos los que se arrepientan y vengan. Y todos los demás que murieron antes de ese momento resucitarán en este juicio 1000 años después, y tendrán una oportunidad, de modo que todos los que alguna vez vivieron tendrán una oportunidad, pero solo aquellos que son llamados por Dios el Padre vienen ahora y tienen que luchar contra Satanás y contra el mundo de Satanás y luchar contra la persecución y contra todo obstáculo. Aquellos que se conviertan en el milenio, en los 1000 años venideros y en el juicio final, no tendrán ese tipo de persecución. Amigos míos, es algo maravilloso si tan solo pueden entender que Dios nos ha preparado. Es algo terrible la forma en que los humanos han sido engañados, la forma en que han sido engañados, la forma en que han estado viviendo y trayendo todos sus males, los problemas, el sufrimiento a toda la humanidad. Pero Dios me ha llamado a hablarles de estas cosas y a llamarlos al arrepentimiento ahora que Dios los está llamando. Ahora, últimamente he estado hablando mucho sobre el libro de Apocalipsis, que es, en cierto sentido, el libro de profecía más grande de la Biblia, ciertamente el libro de profecía más grande del Nuevo Testamento, pero casi nadie lo había entendido. Ahora tengo un folleto que lo explicará. He estado explicando ciertas partes de él en algunos programas recientemente, pero este folleto, el libro de Apocalipsis por fin descifrado, es la revelación de Jesucristo, de las cosas que pronto sucederán, de la profecía. Puedes entenderlo y este folleto lo abrirá a tu comprensión. El folleto, el libro de Apocalipsis por fin descifrado. Así que, hasta la próxima. Este es Herbert W. Armstrong. Adiós, amigos.